Este es un tutorial para explicar los objetivos, antecedentes y los retos del Plan Interinstitucional para la implementación de la Cuenta Satélite de Cultura de Panamá, realizado por Diana Rey, consultora del BID, en apoyo al proceso del Ministerio de Cultura de Panamá. Lo primero que tenemos que decir es que la cuenta satélite es un sistema de información económica que permite medir la dimensión de las actividades y de los flujos económicos derivados de los procesos de creación de los bienes y servicios creativos, que sigue las mismas reglas contables del sistema de cuentas nacionales que maneja Naciones Unidas. Es decir, sigue los mismos conceptos, parámetros y lineamientos para la valoración de las actividades económicas según los acuerdos internacionales y que son seguidos en todos los países de la región latinoamericana por los bancos centrales y los institutos nacionales de estadística. En el caso de Panamá, estas reglas contables son seguidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo y permite conocer la dimensión de las actividades económicas en diferentes industrias del sector productivo de Panamá. En el caso de la cuenta satélite, sigue las reglas de las cuentas nacionales, pero a través de una extensión, es decir, sigue la misma lógica, pero con ciertas adaptaciones que permiten medir las particularidades de la cultura, es decir, las particularidades de su cadena de valor, entendida esta como el ciclo cultural descrito por UNESCO a través del marco de estadísticas culturales, donde nos dice que la creatividad, los procesos creativos se rigen a través de varias fases. Una primera fase de creación, una segunda fase de producción, una tercera fase de difusión, posteriormente de exhibición y asimismo de consumo y participación. En términos internacionales, existe una guía que orienta este actuar, que es la guía metodológica desarrollada por la Organización del Convenio Andrés Bello, que ha sido implementada en la región desde el año 2009. Fue actualizada en el 2015 y es este manual el que inspiró el desarrollar la metodología en Panamá. Generalmente, los objetivos de la cuenta satélite en todos los países de la región es, primero, identificar cuáles son los bienes y servicios culturales y las actividades que los permiten desarrollar. Esto nos permite entender la dimensión de la producción en términos de aporte a la economía nacional. Pero más allá de este indicador que es muy atractivo, el Producto Interno Bruto, la cuenta satélite permite entender las condiciones del empleo cultural, destacando cuáles son las ocupaciones que se generan en el sector y los esquemas de contratación por género. Igualmente, permite conocer el uso de los productos en términos de las importaciones y las exportaciones de los bienes y servicios creativos, así como de mencionar tanto el gasto público como privado que se desarrolla en el sector y los esquemas de financiación que se utilizan para permitir que efectivamente la cultura sea un parte de la canasta familiar de los panameños y en ese sentido explicar la financiación. En el caso de la cuenta satélite de Cultura de Panamá, luego de un proceso de revisión con las entidades involucradas en el tema, tanto como agentes privados y gremios de artistas, se llegó a la conclusión que el objetivo central de esta cuenta es dimensionar los efectos económicos de las actividades económicas durante las fases de creación, producción, difusión, transmisión, consumo y apropiación de los contenidos simbólicos relacionados al ecosistema creativo del país. Es decir, de aquellos bienes y servicios cuya función esencial es transmitir todos los contenidos simbólicos que de ninguna otra manera quedarían en el ecosistema. Esto excluye, por supuesto, el sector de la publicidad. La finalidad de dimensionar estos efectos económicos es precisamente orientar la formulación de políticas públicas del sector creativo, así como generar insumos para la toma de decisiones del sector público y privado.
¿Cómo se está haciendo este desarrollo de la metodología en Panamá? Y aquí lo más importante decir es que para el ejercicio de Panamá se han seguido las diferencias y las diferentes referencias internacionales. Entonces, el Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas del 2008 es el principal marco de referencia, seguido por el Marco de Estadísticas de Cultura de UNESCO, la Oficina del Instituto de Estadísticas de UNESCO del 2009, la guía que ya mencionamos del Convenio Andrés Bello del año 2015, y adicionalmente fue preciso para esta metodología desarrollar un marco de estadísticos propio para Panamá, que permitiera entender qué es esto del ecosistema creativo, cuáles son los sectores que le interesan medir a Panamá y qué significa pensar la cultura con fines económicos para ese país. Ese documento está disponible como producto de la consultoría desarrollada en el marco de este estudio. Ahora bien, con ese análisis que se hizo de las diferentes metodologías, se llegó a la conclusión que para Panamá el ecosistema creativos, que es el objeto de medición, está dividido en 11 subsectores, los cuales vemos en pantalla, que corresponden a las artes escénicas, espectáculos artísticos, las artes visuales en sus diferentes modalidades, el sector audiovisual y radio, el sector de creación y derechos de autor, el cual se pone de una manera, digamos, por aparte para ilustrar, subrayar y vamos a decir, ponerle luces a los procesos creativos de los autores, es decir, al derecho de autor propiamente dicho de los creadores, compositores, agentes literarios, guionistas. El diseño en sus diferentes modalidades, la educación cultural, tanto formal como no formal, el sector de libros y publicaciones, el sector de medios digitales que fue pensado para Panamá, dado que es un tema de interés para el ministerio en ese momento, pero hay que hacer la precisión que en el caso de medios digitales se va a analizar solamente los sectores de empleo, gasto público e importaciones y exportaciones, pero no se va a hacer análisis del aporte de los medios digitales al Producto Interno Bruto del país. Por otro lado, tenemos el sector de música y el sector de patrimonio material e inmaterial, dividido correspondientemente según las recomendaciones internacionales. Ahora bien, para que todo este plan interinstitucional sea posible, se tiene muy presente que no es solamente diseñar una metodología o adaptar la metodología propuesta por la Organización del Convenio Andrés Bello a la realidad de Panamá, sino que además se necesitan una serie de elementos técnicos, administrativos, financieros y de orden político que urgen de una toma de decisiones y unos cursos de acción en diferentes áreas o líneas de acción para poder desarrollar la implementación de la metodología. En ese sentido, este plan interinstitucional está constituido de 5 líneas de acción que articulan a todas las actividades y acciones puntuales a desarrollar durante los próximos 2 años y medio. La primera línea es precisamente el cómo garantizar la sostenibilidad institucional y financiera para garantizar la continuidad del proceso. La segunda línea está en cómo fortalecemos el capital humano, no solamente al interior del Ministerio de Cultura, para lograr el fortalecimiento de las estadísticas culturales, sino además entre todos los agentes del ecosistema creativo para que sean proveedores de información y también sepan utilizar la información derivada de la cuenta satélite de cultura como elemento para la toma de decisiones. Es decir, queremos consolidar un gran grupo de trabajo, una gran red de trabajo donde efectivamente sea viable desarrollar esas mediciones a largo plazo. El tercer punto, por supuesto, estamos hablando de unos grandes desafíos de generación de datos, desde datos básicos hasta las matrices y cálculos que se requieren para la cuenta. Un cuarto dato que requiere todo, una cuarta línea de acción, perdón, que requiere todo este proceso es cómo socializamos la experiencia desde el punto cero hasta todo el proceso, de manera tal que todos los actores tengan la misma información y todos los actores puedan participar y aportar a partir de sus experiencias y de sus conocimientos. Y el quinto actor y el quinto línea de acción es el monitoreo constante para ver cómo va el proceso, hacer ajustes en el camino y la retroalimentación constante que se requiere. En función de esas 5 líneas de acción, se construyeron unos elementos y seguía un accionar de la cuenta satélite en base a
4 fases de implementación. Una primera fase de implementación que se comenzó en el año 2020 hacia el mes de octubre y que está culminando en este momento, que es la fase de diagnóstico y definición de la metodología, es decir, la formulación de todos los planes de acción, la formulación del manual metodológico y de unas herramientas que ya vamos a ver más adelante que guían el direccionamiento del proceso. Una segunda fase, que es la de alistamiento de información, que es precisamente concentrada en la consolidación de un grupo de trabajo y en la recopilación de data, la generación de datos. Una tercera fase, que es cuando ya esté consolidado el grupo, cuando ya se haya recogido información, cuando ya se tenga un tema de sostenibilidad financiera a largo plazo, y es el ejercicio piloto y la retroalimentación de ese proceso. Y una cuarta fase que vamos a decir que ya es cuando se va a considerar que la cuenta está implementada, que es la segunda medición, cuando ya hay ajustes a un ejercicio piloto y se puede corroborar que hay una primera y una segunda medición para poder entender los efectos de la política pública en el corto y mediano plazo, y sobre todo entender los aportes que nos generan los datos de la cuenta satélite. En ese sentido, no solamente hay un periodo escalonado de trabajo, sino también hay unos retos transversales, que es cómo logramos consolidar alianzas político-institucionales para garantizar este proceso en el mediano y largo plazo. La gestión de recursos que se necesitan, recursos económicos y recursos técnicos y administrativos para desarrollar esto en buen término, y la articulación de todo este proceso con dos procesos internos del ministerio. Uno es la creación del sistema de información cultural del ministerio, que va muy atado a la necesidad de la cuenta satélite, y el segundo es la implementación de políticas públicas para que efectivamente la cuenta tenga resultados efectivos en la toma de decisiones. Teniendo en cuenta esas 4 fases y la claridad, la consultoría financiada por el BID dio como resultado algunos instrumentos que están disponibles en este momento. Es decir, el plan interinstitucional se compone hoy de 4 secciones. La primera sección es la introducción. La segunda es el manual metodológico de la cuenta propiamente dicha. La tercera es el plan de trabajo con su correspondiente presupuesto. Y la cuarta, un programa de transferencia de conocimiento, más ese gran anexo de estadísticas del ecosistema creativo que fue requerido de ser implementado y de ser pensado para desarrollar este ejercicio desde el punto cero. La sección de introducción que tiene, y esto es muy importante para guiar la lectura, están los antecedentes de la cuenta satélite, en los antecedentes en Panamá y en Iberoamérica, los referentes conceptuales a los cuales se refiere este ejercicio para Panamá, después una presentación de qué es la cuenta satélite cultura de Panamá, cuáles son sus objetivos, qué información va a dar y cuáles son sus pasos. Después está una serie de desafíos aquí se identifican muy claramente cuáles son los estudios y los análisis y casi que los pasos que hay que dar paralelamente al ejercicio de implementación de la cuenta para que ese ejercicio tenga una sostenibilidad en el tiempo. Y posteriormente están las fases de implementación con sus grandes planes macro. Esta es como la primera sección de introducción. La segunda sección ya es el marco metodológico propiamente dicho, donde están los elementos técnicos, donde está cuál es el objeto de medición, están las fuentes de información plenamente identificadas, las existentes y las que vale la pena desarrollar. Y está la precisión de cómo se hace la medición para Panamá de cada una de las cuentas propuestas, es decir, de la cuenta de producción y generación del ingreso, de la matriz del empleo, del balance oferta-utilización, de la cuenta del gasto de financiación y las referencias para la construcción de cientos indicadores no monetarios. Esta sección 2, entonces, por lo tanto, va a ser la guía de acción de los técnicos que van a implementar el ejercicio. El cómo lo van a hacer está en la sección número 3, que es el plan de trabajo, donde está plenamente definido cuáles son los objetivos de ese equipo de trabajo, cuál va a ser el esquema bajo el cual se van a configurar, cuál es el enfoque metodológico recomendado, y posteriormente hay un análisis muy detallado por fase de implementación de cuáles son cada una de las acciones a desarrollar en las 5 líneas de acción presentadas inicialmente. Finalmente termina ese plan de trabajo con un diagrama de Gantt y el presupuesto estimado con 3 escenarios de acuerdo a las condiciones en las que en ese momento se encuentre el ministerio para la ejecución e implementación de esta propuesta.
La sección número 4, por su parte, es el programa de transferencia de conocimiento, donde se definen claramente cuáles son los objetivos de formación de ese grupo de trabajo, cuál es la necesidad de fortalecer las capacidades, no solamente de la unidad de estadísticas que desarrollará el proyecto, sino además del ecosistema como montado y la propuesta de formación que se le está presentando al Ministerio de Cultura, más los tutoriales. Este es, por lo tanto, un tutorial que está enmarcado en ese programa de transferencia de conocimiento. Hasta aquí todo.